Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos al canal de Flor del Desierto, donde podrán encontrar consejos de jardinería, cuidado de plantas, diseño de jardines y recorridos de inspiración por la naturaleza. Este es un video de tips de jardinería y también un poco sobre diseño de jardines, porque como ven en el título del video, o acá abajo, no me acuerdo dónde está, en este video les voy a dar algunos consejos para que puedan iniciar su jardín desde cero. En este canal ya tengo un video sobre cómo iniciar un jardín desde cero y sin dinero. Es un video un poco largo, pero hablo desde mi experiencia y les doy algunos tips que yo creo que les pueden ser muy útiles, sobre todo si van a empezar un jardín en un lugar donde el clima sea un poco extremoso, como en el caso de Culiacán, que hace mucho calor. Los jardines no solamente son una extensión de la casa, de hecho yo no lo vería como que son una extensión de la casa, más bien forman parte del hogar y ayudan también a tener un contacto directo con la naturaleza. La trampa de los jardines es que solamente a las personas que les gusta cuidar plantas pueden tener unos jardines hermosos. Cuando a ti no te gustan las plantas y quieres tener un jardín, la verdad es que te puede resultar muy costoso mantenerlo porque vas a tener que pagar el servicio de jardinería. Pero cuando eres amante de las plantas, te gusta disfrutar del contacto directo con la naturaleza y a la vez te gusta también darle este mantenimiento a las plantas, puedes también encontrar en la jardinería un hobby muy interesante y también un hobby muy redituable, porque uno va creando en su propio espacio un pequeño paraíso o un pequeño oasis dentro de todo el ajetreo, no solamente de la ciudad, sino otras cosas que pueda traer de trabajo, estrés por la escuela, etc. Entonces dentro de nuestra casa podemos llegar a crear un espacio muy disfrutable, que a la vez nos otorga un hobby muy disfrutable, que es la jardinería. Pero muchas personas pueden llegar simplemente a bloquearse al momento de iniciar un jardín, pero este video les va a ayudar porque les voy a dar los tips principales para planear un jardín desde cero, y sobre todo jardines pequeños, porque esta cuenta pues nos especializamos más en jardines pequeños, en la optimización un poco del espacio, porque son los jardines a los que hemos estado acostumbrados a trabajar y porque las casas en México en realidad tienen espacios muy pequeñitos para el servicio o jardín. Y bueno, el primer punto que yo les digo que tomen en cuenta es el uso que le van a dar a ese jardín. ¿Cuáles son las necesidades de los habitantes de ese hogar? Si tienen niños y quieren que sus niños disfruten por las tardes, si van a poner algún tipo de juego, si van a elegir algunas plantas que los niños puedan, no digo maltratar, pero por ejemplo si ustedes ponen cactus, como que no son muy compatibles con las dinámicas de los niños, o si son puros adultos en su casa y quieren un lugar de descanso por las tardes, si van a poner alguna mesita de descanso o algunas sillas o algunas mecedoras. Entonces tienes que saber para qué es el jardín. También existen los jardines que son tipo huertos, en los cuales pues uno produce sus propios alimentos. Hay otros que tienen plantas medicinales en sus jardines o plantas con especias para la cocina. Tú vas a elegir de qué tipo de temática quieres el jardín. También existen tipos de jardines temáticos, por ejemplo el jardín japonés o el cottage garden, que es el típico jardín inglés que parece así como de casa de muñecas, o si quieres un jardín de cactus, un jardín de suculentas, si quieres iniciar una colección de cierto tipo de plantas. Todo eso lo vas a planear en tu primer imaginación ahí. Luego, el segundo tip que yo les doy es que asignen un espacio a ese jardín que ustedes quieren desarrollar. Esto de la asignación del espacio puede resultar algún problema para algunos, porque muchas veces cuando queremos hacer un jardín no tomamos en cuenta que a lo mejor ese espacio al que le asignamos el espacio de jardín, a lo mejor era el espacio del servicio, ¿no? A lo mejor era el espacio donde nosotros tendíamos la ropa o no sé. Entonces hay que asignar un espacio de manera muy consciente, un espacio que vamos a asignar a este jardín. Ya que asignas un espacio en el jardín, lo que tienes que hacer es hacer un boceto del tipo de jardín que tú estás soñando, que tú elegiste hacer, ¿no? En este boceto tienes que incluir las dimensiones del área de descanso del jardín, porque casi todos los jardines, de hecho, yo recomiendo que todos los jardines tengan un área de descanso. Un área de descanso puede ser de las dimensiones que ustedes deseen, puede ser simplemente desde una silla, un puff, alguna mecedora,
hasta un juego de jardín ya bien establecido, ya sea como un tipo desayunador o algunos juegos de jardines que son tipo sala. Todo depende, pero sí es importante que agreguen este espacio de descanso del jardín porque es el espacio que te va a ayudar a disfrutar el jardín. No solamente a trabajar en el jardín, sino el jardín no solamente para que estés trabajando en él, sino que también te va a ayudar al momento de que ya que terminaste tus labores de jardinería, sentarte y tomarte pues de que el cafecito y eso, ¿no? Bueno, en el boceto van a incluir todo esto, van a incluir dimensiones de macetas, dimensiones de las plantas, si van a tener plantas colgadas, si van a tener algún tipo de maceteros colgantes, algún tipo de diseño de macetas o de maceteras de concreto, el área de descanso, como les digo, el área de andador, porque muchas veces nos olvidamos de que en el jardín también se anda y no dejamos espacio para caminos, simplemente llenamos de plantas. Y esto de las dimensiones es muy importante, sobre todo con cierto tipo de jardines y con ciertas plantas, porque muchas veces tenemos un jardín pequeño y decimos, es una ciudad desértica en la cual casi no llueve, voy a poner un agave. Pero resulta que el agave de chiquito está bonito y pequeñito, pero cuando crece puede tener hasta 5 metros de diámetro, entonces ahí ya te va todo el espacio que habías asignado. Otro tip que yo les puedo dar, sobre todo en casas tipo, pues las casas más comunes aquí en todo México que todo mundo tenemos, la casa tipo de Infonavit, es que tú trates a tu patio, ya ven que son patios muy pequeños, que le des un tratamiento como si fuera un balcón, porque los balcones son pequeños, pero casi siempre se puede hacer maravillas con ellos. Entonces, para que hagas tú un boceto con las dimensiones correctas, inspírate mucho de diseños de jardines en balcones, para que puedas aplicar eso de los balcones en tu pequeño patio de la casa. Es lo que yo hice allá en mi casita donde vivía en Estanza. Otro tip para iniciar el jardín desde cero es que ya que tienes la inspiración, ya tienes el boceto, ya tienes la selección de plantas porque las pusiste en el boceto, es fijarte muy bien dónde vas a colocar estas plantas. Está muy bien, si tú quieres un jardín con plantas tropicales o si quieres un jardín desértico, debes tomar muy bien en cuenta los requerimientos de esta planta. No solamente los requerimientos de agua, sino también los requerimientos de luz. En tu boceto tomaste en cuenta, por ejemplo, que cierta pared da sombra a ciertas horas del día, o que en tu jardín no pega la sombra en ninguna hora del día, o que pega la luz de este lado y de este no. Entonces ahí es cuando tú vas a realmente saber cómo va a ser el acomodo de tus plantas. Por ejemplo, ya tengo algunos videos sobre cómo distinguir plantas de sol y plantas de sombra, pero al momento de tú seleccionar las plantas que quieres, sí tienes que tomar mucho en cuenta la posición de la luz, el clima de tu ciudad. Si, por ejemplo, una hortensia no se va a comportar igual en Ohio, donde está mi amiga Anaí, saludos, que es un lugar que neva en invierno y en primavera y en verano es un clima a toda madre, ¿no? Entonces es un clima así como en la Ciudad de México. Entonces las hortensias están en el sol directo, creciendo como arbustos hermosos, pero esa hortensia en invierno se le caen las hojas y pareciera que se seca, pero en realidad no está seca, sino simplemente se le caen las hojas. Esa hortensia no se comporta igual acá en Culiacán. Acá en Culiacán, por ejemplo, nunca pierde las hojas, pero no llega a crecer tan espectacular como en Ohio en primavera, sino que aquí en Culiacán debemos mantenerlos en un lugar donde sí le pegue la luz, pero nunca le pegue el sol directo. Tenemos que estarlas podando, debemos tenerlas en maceta. Entonces dependiendo de tu ciudad, de la posición de tu casa o de tu patio, y pues dependiendo ahora sí que de la planta, ¿no? Entonces yo les recomiendo que observen los jardines de sus vecinos, de su mamá, de todas las personas que vean o vayan a una colonia bonita donde sepan que tienen jardines grandes, vean qué tipo de plantas tienen para que vean cuánto crecen, si las tienen en la luz o en la sombra, que vean una infinidad de cosas que solamente se puede ver pues observando, ahora sí que observando los jardines, porque si tú vas al vivero, el vivero también tiene una sección de sombra, están las plantas ahí medio metiditas y también tiene una sección de sol, pero eso puede ser muy engañoso porque son plantas que llegan del sur, son plantas que llegan muy bonitas,
pero que realmente no soportan los climas muchas veces de las ciudades a las que llegan. Otro tip para iniciar el jardín desde cero, también tiene que ver con las plantas, pero no tiene que ver tanto con el tipo de planta o cuidados en sí, sino en la decoración con las plantas. Para esto nosotros, el mundo de la jardinería, el mundo también de la horticultura, el mundo de las plantas ornamentales y también la naturaleza misma nos ofrece una gama de plantas increíbles. En estas plantas tenemos plantas que dan flor, tenemos arbustos de diferentes tonalidades de verdes, tenemos arbustos de diferentes tonalidades de amarillos, tonalidades de rojos, tonalidades de morados. También tenemos plantas de hojas impresionantes como la monstera, como los filodendros, algunas caladiums que tienen colores increíbles. También tenemos el mundo de los cubresuelos, algunos cubresuelos dan flor, otros tienen colores muy vistosos. También tenemos el mundo de los árboles y los arbustos, arbustos con flor, árboles muy grandes, árboles medianos, árboles pequeños, árboles de todas las flores habidas y por haber, de todos los tipos de hojas habidos y por haber. También la naturaleza nos ofrece plantas de flor con bulbo, otras que no, plantas colgantes, enredaderas, trepadoras. Entonces, yo les recomiendo en este caso que elijan plantas que no florezcan todas al mismo tiempo para que tú puedas tener sucesiones florales en tu jardín. Que no todas sean, por ejemplo, de floración en primavera. Puedes elegir plantas que florezcan todo el año, unas que florezcan en verano, otras que florezcan en primavera, otras que florezcan cada 2 años a lo mejor, o algunas entre estaciones. Pero el caso es que siempre tengas algo que llame la atención en ese jardín. También puedes hacer el juego con la paleta de colores de tonalidades de verdes, colores rojizos, colores morados y colores amarillos que te dan muchas plantas arbustivas. Pero el caso es que ahí juegues, eches a volar tu imaginación, todo va a depender de tu primer boceto inicial, qué colores son los que quieres agregar a tu jardín y qué tipo de jardín es el que quieres proyectar en ese espacio. Y ahora por último, el último tip que les voy a dar también es un consejo un poco como de jardinería, porque aquí es el tipo de suelo que nosotros vamos a preparar para nuestras plantas y también el uso del agua en el jardín. Son dos cosas muy importantes que a lo mejor no podemos ver a simple vista o lo podemos obviar, pero sí son muy importantes al momento de diseñar un jardín. Por ejemplo, si tú quieres, hablando de suelo, hay plantas que van a requerir suelos muy orgánicos. Esto es que tengan más materia orgánica que tierra. Hay otras plantas que requieren suelos arcillosos, otras plantas que requieren suelos arenosos para poder deshacerse del exceso de agua de riego. Todo esto va a depender del tipo de planta que tú vayas a agregar en el jardín. Ya sabemos por default que los cactus son de poco riego, pero a la vez también son plantas que necesitan un suelo que drene muy bien el agua. Hay plantas, por ejemplo, las monsteras, que pueden vivir prácticamente en suelos arcillosos y en suelos que retengan mucha humedad, en suelos muy orgánicos también. Yo la verdad no me complico mucho con la cuestión del suelo. Yo simplemente utilizo tierra preparada. La tierra preparada es limo con materia orgánica, ya la venden así en los viveros. Normalmente aquí en Culiacán venden la tierra preparada de 3 costales por 100 pesos y es el que uso para todo. Es el que uso para todo, ya las plantas me van diciendo si sí o si no. Ese es el suelo que a mí me ha funcionado, pero yo por ejemplo nunca he tenido cactus o suculentas. Yo sé que para ese tipo de plantas el suelo, la tierra preparada no les serviría. Y bueno, eso ya como les digo, dependiendo del tipo de planta que vayan a poner, en el tipo de maceta que vayan a usar, es el suelo que ustedes van a preparar. Para el caso del fertilizante, yo no uso mucho fertilizante, yo la verdad nomás me espero. Muchas veces hay plantas que tengo que sé que pueden florecer todo el año, pero como yo no pongo fertilizante, simplemente me espero hasta que sea otra vez la primavera para que florezcan. No soy muy preocupona con eso. Solamente le pongo fertilizantes a las plantas que ya se me andan muriendo, sobre todo las hortensias que son muy delicadas, o unos arbustos que dan flor roja que le gustan mucho a los polinizadores, sobre todo a los chuparrosas,
que tienen como una mielecita. Esos arbustos también son muy delicados en estos climas porque son como de climas más templados y yo los tenía aquí en Culiacán, entonces esos sí los tenía que fertilizar más, los tenía que estar fertilizando. Pero bueno, ya del suelo, como les digo, depende de la planta. Ahora vámonos con el agua. Para planear un jardín debemos ser muy conscientes de si en nuestra ciudad hay agua o no hay agua. Por ejemplo, en Monterrey ahorita yo no les podría recomendar que tengan un jardín estilo selvático porque ese tipo de jardines sí soportan muy bien los climas de Monterrey, pero pues no lo vas a poder regar diario. Es un jardín que requiere de mucha agua y además no solamente de agua en el suelo para que crezcan las plantas, sino que atomizar las plantas para que crean que están en la selva, etcétera. Ese tipo de jardines va más para el sur de México. De Ciudad de México Chiapas, Oaxaca, que llueve mucho, ahí es donde sí podrían tener un jardín estilo selvático. Entonces sí hay que tener muy en cuenta la disponibilidad de agua en nuestras ciudades. Ya aquí en este canal creo que no les he hecho como que ideas para jardín desértico, pero sí les he dado algunas plantas que pueden utilizar en jardines desérticos que dan sombra, que también ofrecen pues este tipo de frescor que te da la sombra, sin necesidad de que sean cactus o plantas espinosas. No solamente debes tomar en cuenta la disponibilidad de agua en tu ciudad, sino también en el espacio que tú asignas para jardín, cómo están las tomas de agua. ¿Tienes acceso a poner una manguera o vas a poner riego por goteo? Entonces todas esas cosas también las tienes que planear al momento de hacer un boceto para tu jardín. ¿Dónde va a estar, dónde vas a conectar esa manguera? ¿O vas a regar a cubetazos? ¿Qué vas a hacer para que te facilite el trabajo? Entonces sí, hay muchas formas de regar. La forma en la que más uno puede ahorrar agua es con riego por goteo. También puedes ahorrar mucha agua seleccionando las plantas adecuadamente. Por ejemplo, lugares donde casi no llueve no es conveniente tener pasto porque ahí sí tú vas a tener que regar con la manguera y eso es como 2 veces por día regar el pasto para que quede completamente verde. Entonces, pues puedo optar en lugar de poner pasto, poner cubresuelos o poner algún caminito de piedra o algún caminito de adoquín. Y bueno, yo creo que esos son los tips que les puedo dar para que empiecen. Ya en este canal tengo un video también sobre las herramientas básicas para darle un mantenimiento a tu jardín. Es de los primeritos videos que subí, a lo mejor igual va a ser uno actualizado porque ya tenemos otras herramientas que nos han facilitado mucho la vida. En aquel video sí la verdad me dejé ver muy coda porque no tenía ni siquiera una pala decente o una tijera decente, pero sí la armaba pues. Si la armaba con esas herramientas, a lo mejor hacemos uno actualizado ahora que estemos en Tijuana. Y yo creo que ya es todo lo que deben tomar en cuenta para empezar su jardín. Pues espero que les hayan servido estos tips. Espero también que hayan disfrutado el video y que hayan disfrutado de las imágenes que les compartí aquí para que también se agarren de ahí una que otra idea. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.